Buenas tardes y bienvenidos a todos al penúltimo encuentro, el penúltimo peldaño de los encuentros con novelistas históricos referente a los eventos del 2012, que todavía andamos en ello. Ya el último lo cerraré yo el próximo día. Bueno, mi nombre es Jesús Maeso, por si no me conocen, que seguramente no me conocerá nadie, también del gremio de novelistas históricos y muy amigo de Almudena de Arteaga y muy honrado con que esté hoy en nuestra facultad, que yo considero siempre mía. No en vano estudié en ella hace ya bastantes años en la Facultad Antigua y para mí es un placer y un honor venir siempre a esta mi casa. Pero yo estoy hoy muy contento porque está aquí Almudena. Somos amigos hace mucho tiempo y hace ya unos años, cuando ella tenía 3 novelas y yo más o menos lo mismo, la prestigiada revista literaria Que Leer tuvo a bien de hacer una especie de índice de los 7 novelistas históricos españoles que tenían más potencia en el mundo literario español y nos incluyó a los dos. Y desde entonces me hice muy amigo de Almudena y comencé a leer sus novelas y nos parecemos mucho en la forma de escribir. Y no lo digo de todos los que han pasado por este foro y han pasado los más ilustres novelistas históricos de esta nación. Decía el crítico literario Carlos García Gual, que tú conocerás también, que la novela histórica de este país pues había dado un salto de calidad y se podía parangonar con la novela histórica, tanto la inglesa como la francesa o la italiana, y que había ciertos novelistas que se separaban más del hecho histórico para acercarse a lo que es la literatura. Y él decía, Carlos García Gual, dice, como le ocurre a Arteaga y a Maeso, son los que más se acercan a lo que es la literatura. Y yo estoy de acuerdo con Carlos, absolutamente. Leer una novela de Almudena, pues adentrarse en un mundo literario, en un mundo de lenguaje bello y estético, y luego tiene una gran virtud. La gran virtud es que, teniendo ese lenguaje tan estético, es muy difícil saber lo que es historia y lo que es literatura. Ese limes, esa frontera, ella la soslaya de una forma literaria extraordinaria y es dificilísimo cuando en otros colegas nuestros sí es muy fácil adivinar lo que es realmente la historia, el marco histórico y lo que es la literatura. Eso es un gran mérito y la acerca más al mundo de la novela que al mundo de la historia. Almudena, pues es una abogada, también diplomada en heráldica y nobiliaria, que saltó a la fama literaria ya por el 98, igual que yo, con Algazal tú sacaste la princesa de Éboli. Novela extraordinaria que yo antes había leído, La princesa de Éboli, de la británica Kate O'Brien, y en un foro en Zaragoza hablé de ambas. No es porque yo sea muy nacionalista en cuanto a literatura se refiere, pero no había color entre una y otra. El hecho histórico lo contemplaba Almudena de una forma grandiosa, de una forma magnífica, y luego con su lenguaje. El lenguaje de Kate O'Brien era un lenguaje muy frío, muy calculador, y el suyo era muy colorista, muy sensual. Y entonces pues me gustó mucho más la de Almudena, y entonces yo no la conocía, no era entonces mi amiga, y ahora sí lo es, o por lo menos yo así lo mantengo. Ha escrito sobre Juana la Beltraneja, un personaje muy cercano a mí por mi naturalidad de Úbeda, sobre la Isabel la Católica, Catalina de Aragón, María de Molina, que fue 3 veces reina, el conde duque de Olivares, pero últimamente escribió Los Ángeles Custodios, que me encantó, y sobre todo Capricho, que es la novela que nos trae hoy a las presencias doceanistas de la Universidad de Cádiz. Esa es una novela compleja y muy especial, porque ella como mujer trata muy bien a la mujer en sus novelas, y prácticamente casi todas el elemento importante, el que incardina toda la novela es una mujer, pero en Capricho, que es el nombre de una finca de verano de la condesa duquesa de Benavente,
Sí, condesa duque, bueno, tenía 30. Sí, tenía, porque además era esposa consorte también el de Osuna, ¿no? Pues en ella habla de 3 mujeres. Y claro, es muy difícil en aquella época en que todas las mujeres se parecían en algo, hacerlas diferenciar en la novela. Y luego lo curioso de esta novela Capricho es que cada una aparece en un mundo paralelo distinto, una con Godoy, la otra con el rey, la otra con su esposo y todas con Goya. Pero habitan mundos paralelos y luego al final se encuentran todas en un clima de vértigo. Eso es lo que a mí me encantó de esta novela. La protagonista es María Josefa Alonso de Pimentel, condesa duquesa de Benavente, consorte del de Osuna, que para mí representa la inteligencia y parece más una mujer del siglo XX-XXI que del siglo XVIII en la novela. También aparece María Teresa de Borbón, la esposa de Godoy, duquesa de Chinchón, que es la dulzura. La dulzura, una virtud y una característica que los hombres admiramos mucho en las mujeres, una mujer dulce. Y luego está en medio la sensual, la que parece que podía ser la maja desnuda de Goya, que es Cayetana, la duquesa de Alba. Y son 3 personajes femeninos verdaderamente extraordinarios. Y todo eso lo envuelve mi gran amiga Almudena en un velo de unas descripciones y unas recreaciones magníficas de Madrid, de Cádiz, porque también describe lo que eran las tertulias literarias y políticas del Cádiz de 1812 y de Madrid sobre todo. A mí me gustó mucho una descripción que hace de las corridas de toros en la Plaza Mayor de aquel momento, en el teatro, en las calles, y luego del momento político. El momento político ha sido el hilo conductor y el que nos ha unido a todos los que hemos pasado por este foro de conferencias, que era el 1812. Y ella lo analiza de una forma perfecta, como no podía ser de otra forma, como novelista histórica que es. Y además lo hace de una forma estupenda, porque yo también como historiador, muy poca gente le ha dado importancia a la figura de Manuel de Godoy, el primer ministro de Carlos IV, cómo no se da cuenta, o sí se da cuenta, y sin embargo estaba exigiendo una prebenda a los franceses de que le dieran medio Portugal para él. Cuando aparece en España, fíjense, un prosaico nombre del ejército francés que era el Ejército de Observación de la Gironda. Aparece en los Pirineos y dice Godoy, aquí no pasa nada, simplemente pasan hacia Portugal cuando todo el país entero se había dado cuenta que venían a conquistarnos. Y con todos estos mimbres, Almudena de Arteaga hace una novela absolutamente lograda, magnífica, compleja, que es Capricho, con 2 o 3 elementos literarios, y con esto ya termino, que para mí son muy importantes. Uno es, la narración es muy eficaz, es una narración muy plástica, muy visible. Y luego Almudena tiene en concomitancia conmigo y nos parecemos en ello muchísimo, y eso me alegra enormemente porque no se lo he visto a ningún novelista histórico y todos son amigos y muy amigos de nosotros dos, que es que en Almudena de Arteaga la literatura se convierte en un decisivo o decisiva excusa para consolidar la memoria colectiva de este país. Eso me lo dijo a mí un día en el Instituto Cervantes de Roma, cuando yo presenté La Auriga de España, ni más ni menos que Humberto Eco. Dice, lo más importante de una novela histórica es el pensamiento. Es el pensamiento. Que una novela es fallida inmediatamente cuando un novelista histórico, no logra dibujar el pensamiento de la época en su novela, cosa que ninguna de las que yo he leído de Almudena ocurre. Yo he leído una novela muy famosa, que se han vendido millones de libros, de Pilares y de Tierras, que el cantero que aparece en esa novela piensa exactamente igual que un hombre de la Contrarreforma o de la Ilustración. Eso es imposible. En la Edad Media es imposible, porque ningún hombre en la Edad Media ha pasado el umbral de la libertad. Ni siquiera el umbral de la libertad lo ha pasado. Y pensaba como un hombre de la Ilustración, como Danton o Robespierre o alguno de ellos, o Voltaire o Diderot. Y entonces
no le ocurre en ninguna de las novelas que yo he leído de Almudena. Clava certeramente el pensamiento de la época. Y luego, al leer esa novela histórica de Almudena, pues consolida la memoria colectiva de nuestro país, que yo no sé por qué la tenemos tan desechada. Los ingleses hacen bandera de todos y cada uno de sus episodios de su historia, y los españoles no sé por qué tenemos esa forma de ser que despreciamos todo lo nuestro. Pues ella, en todos sus personajes, lo que hace es consolidar esa memoria que nos pertenece a todos. Y por estas cosas que he dicho, que alguno puede pensar que se le puede poner el lenitivo de la amistad, no lo hagan, porque he hablado de una forma como un observador sagaz que mira desde lejos. Simplemente es como un lector de novela histórica. Y además todo lo que he dicho es verdad. Y también es verdad que es amiga mía, y también es verdad que lo que nos va a decir ella ahora mismo va a ser mucho más interesante de que lo que yo he dicho. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, aquí estoy, encantada. Tuvimos que prorrogar esta conferencia, bueno, por causas familiares dramáticas, pero hemos querido volverla a hacer y aquí estoy con todos vosotros y feliz de la vida. Capricho. Además, tengo que decir que yo esta novela la terminé antes de pensar que me iban a destinar a Cádiz, iban a destinar a mi marido a Cádiz, con lo cual me alegré enormemente de haberle dedicado el final de la novela prácticamente a lo que es la ciudad de Cádiz. ¿Cómo se me ocurre esta novela? Es verdad que, bueno, hace un par de años todo va un poco por modas, se empieza a escribir muchísimo sobre la invasión francesa. Yo quería hacer algo totalmente diferente. Y cayó en mis manos un ensayo sobre la vida de esta mujer, sobre la duquesa de Osuna. Voy a decirlo así porque tiene 37 nombres y si no, nos acabaríamos liando. Era un ensayo donde se habían metido en su archivo privado, con lo cual me facilitaron muchísimo lo que era toda la investigación, y estaban absolutamente todas las cuentas de lo que esta mujer hizo. Y dije, bueno, ¿cómo es posible que esta mujer no tenga una novela? A mí se me ha ido de las manos esta novela, pero bueno, ha funcionado porque al final premio Azorín y ha ido muy bien. Yo tenía claramente que iba a ser una biografía sobre ella, pero inmediatamente todo me empezó a llamar a la puerta. Según iba investigando sobre su vida, no solamente cuando escribes una novela, no solamente investigas la vida de una persona, tiene que ser todo lo que iba con ella, su carácter, sus maneras, sus usos, sus querencias, su familia, sus amigos, sus enemigos, absolutamente todo, te tienes que sentar en su piel. Entonces me empecé a dar cuenta de que no solamente estaba Pepa, ya nos hacemos amiga de ella, sino que empiezan a llegar dos mujeres más con las que tuvo muchísima relación, que fueron importantísimas en lo que es finales del siglo XVIII, que es donde empieza mi novela, porque creo que antes de analizar la época, un momento histórico de España, hay que analizar los pros, y principios del siglo XIX, invasión francesa. ¿Quiénes son? Mujeres de muy diferentes edades, porque ella ya estaba en la plenitud de la vida. La segunda, ella es la duquesa de Osuna, por su marido, una mujer inmensamente rica, que supo enfocar esa riqueza a ser mecenas de absolutamente todos los artistas. Ahora vamos a ir viendo diapositivas y lo van a ir viendo. A mí me encantaría tener dinero para hacer exactamente lo que ella hizo, que era tener en la sala de al lado pintando a Goya, cuando ya había estado pintando a otra mujer de la que vamos a hablar, la condesa de Chinchón, futura mujer de Godoy. Bueno, pues cuando su padre muere, hermano del rey, de Carlos IV, ella, la condesa de Chinchón, es obligada con su hermana a meterse en un convento en Toledo, muy chiquitita. A su madre la mandan a Zaragoza. El matrimonio de su padre había sido morganático, primero se había dedicado al clero, luego había abandonado el clero, estoy hablando del hermano de Carlos IV, había abandonado el clero y se había casado con una señorita que le había gustado mucho, Villapráquima, se llamaba María Teresa. Le había encantado, una señora que le había encantado, con la que tuvo 3 hijos. Vivía en Alcázar de San Juan, desterrado, y allí tuvo a estos 3 hijos. Una era la condesa de Chinchón, María Teresa, se llamaba también. Estos niños viven en un convento, obligados por la reina, la mujer de Carlos IV,
En un convento las dos niñas y en un convento el niño. El niño se dedica al clero y es al que tendremos después aquí presidiendo, a falta de tener a Fernando VII, presidiendo las Cortes de Cádiz, ¿no? En 1812. Pero, vamos a ver, me estoy disipando ya. Mecenas, la duquesa de Osuna. La inteligencia. La duquesa de Osuna, que tenía a un Goya pintando en una habitación de su casa y a un Esteve, por ejemplo, pintando en la otra. En la habitación de enfrente, a los niños estudiando el violín, nada más y nada menos que con un Boccherini, y luego por la tarde, clases de literatura con los máximos literatos del momento. Yo en las novelas intento reflejar eso, lo que es la sociedad del momento, no solamente el momento histórico. Por las tardes, corridas de toros. Y me empiezan a aparecer en la novela los toreros más famosos del momento. Teatros, tonadilleras. ¿Qué quiero decir? Que es que esto se me desborda. Yo sé que en una novela tiene que haber un elemento de intriga, un telón de fondo, que es la historia de España, que es lo que yo lo utilizo, personajes muy potentes en primer plano, y tengo que decir que Goya llamaba todo el tiempo a mi puerta queriendo ganar terreno y no le dejé. Y bueno, con todos esos mimbres es lo que formas. Bueno, pues una cosa que me pasó es que yo tenía claro que Goya iba a ser el cronista de esta novela en segundo plano. Pintó a las tres mujeres principales. La seducción era la duquesa de Alba, Cayetana. A las tres mujeres principales las pinta. Pero no podía ganar más terreno. Sin embargo, cuando empiezo a documentarlo, me entero de que tenía un mandadero, que era el que guardaba sus cuadros y los envolvía en trapos y cuerdas, que se llamaba Juanillo. No sé el apellido, lo he intentado buscar, Y Juanillo muere de repente. En la novela aparece el nombre de donde vivía Goya y en las guardillas que guardaba sus cosas. Ahí empieza el elemento de intriga. Ha desaparecido un cuadro. Ha pintado a alguien. Se sabe públicamente que a la duquesa de Osuna se la pinta constantemente. La pintó sola, la pintó, está en el Museo del Prado, y ahora vamos a ver algunos cuadros, la pintó con toda su familia, pintó a sus hijas. Manolita se casa aquí durante el asedio, su hija pequeña, con el duque de Abrantes, que estaba también viviendo aquí, residiendo aquí. Pintó, en su casa pintó sin parar Goya. Pero Cayetana se acaba de quedar viuda del duque de Minas Sidonia, vive en Madrid, es una mujer totalmente opuesta a la duquesa de Osuna. La duquesa de Osuna era casi afrancesada, luego se vuelve todo lo contrario, era una mujer casi afrancesada, a la que le gustaban los tocados, los gorros grandes, unos vestidos maravillosos, mientras que ya sabemos a Cayetana vemos sus cuadros y ves perfectamente que le encanta vestirse como las manoliteras o como las piconeras, que llaman aquí, ¿no? Perfectamente, son de unos gustos totalmente diferentes, son primas. Y ella, la duquesa de Osuna, es como la voz de la conciencia. No quiero contar la novela entera, por eso hablo un poco de los personajes, la voz de la conciencia de lo que es Cayetana. Tengo que decir que Cayetana muere en 1802. Hay esta Cayetana que todo el mundo recorrerá, pero ahora la vamos a ver en las diapositivas, muere en 1802 se comenta y se deja entrever en la novela que hubo un trío amoroso entre la reina, que estaba enamorada de Godoy, no está demostrado, pero hay muchos historiadores que lo alegan, y Cayetana, que tuvo sus flirteos con Godoy también. Bueno, pues Cayetana, tenemos aquí en Cádiz una cigarrera, la estatua de una cigarrera. Bueno, pues a Cayetana, que era como en Madrid, cuando se hace toda la empresa de tabacos, se hace precisamente para contratar a muchas mujeres y sacarlas de la calle, porque están dedicadas o sea, era como una de las profesiones casi más bajas, ¿no?, para una mujer. En esta novela se ven también las lavanderas, cómo entraban en el centro de Madrid, por ejemplo, y cogían toda la ropa, la recogían puerta a puerta, hasta esos elementos los he ido descubriendo, ¿no?, y bajaban al Manzanares a lavar la ropa para devolverla en las grandes casas limpia por la mañana, ¿no? Pues Cayetana liaba cigarros y le encantaba contratar a alguna para que le enseñase a liar cigarros, y fumaba ya, porque fumaban, las mujeres de aquella época ya fumaban. Y luego hay una tercera mujer. Cayetana muere en 1802, como bien digo, y dando días de gloria. El libro se llama Capricho por muchas cosas. La finca de la duquesa de Osuna, que es una maravilla, y que a raíz de mi libro,
bueno, me enorgullece decirlo, se organizan excursiones hasta desde Valencia, que se cogen el AVE varias señoras y se van a conocer los Jardines del Capricho. Los Jardines del Capricho se pueden parecer un poco a un coto de caza pequeñito tipo Versalles. Y todo eso lo tenía estudiado. El jardinero, el paisajista que yo menciono existe, se lo trae de París. La única que no existe es Michelle. Michelle es una sombrerera que era el elemento básico que yo necesitaba en la novela para que fuese creíble, que iba a salir de los palacios y se iba a poder meter en las botillerías. Porque esto es una conjunción entre lo que es la aristocracia con el pueblo. ¿Qué es lo que fue la guerra al final? Porque la guerra fue eso al final. Y la tercera mujer es la condesa de Chinchón, que es la que hablaba yo que estaba en el convento y que bueno, fue obligada por su tía a casarse con Godoy. Fue una mujer tremendamente infeliz, fue una mujer que no soportaba que su marido le pusiese una mano encima, pero sabía que hasta que no tuviese descendencia masculina iba a tener que soportarlo un día y otro, y fue una mujer que acompañó a la duquesa de Osuna desde Madrid a Sevilla cuando tienen que huir porque sus palacios han sido tomados por los franceses y están pegando tiros, y de Sevilla a Cádiz. Constantemente se pega a ella, en realidad tiene casi la edad de sus hijas mayores, pero está constantemente pegadas a ellas. Ella estuvo aquí en Cádiz, también en 1812. Ellas llegan aquí después de huir de Sevilla y se refugian en la casa de la marquesa de Ariza, pero están muchísimo tiempo y ya no hay sitio. En Cádiz teníamos 18.000 soldados españoles, creo que eran, casi 3.500 ingleses, más las 10.000 almas que vivían en Cádiz. Tenemos que tener en cuenta que de puerta a tierra para adelante había casas, pero tampoco tantas. Era un hervidero, un hervidero. En este Cádiz, y vamos ya a hablar de Cádiz porque es lo que nos toca, ¿no? En este Cádiz, el cuadro de Goya que ha pintado, es que es la maja, el elemento de intriga. El cuadro de Goya ha quedado un poco apartado, ellas saben que han robado absolutamente todo. Ese cuadro se busca, se dice entre susurros. Ella sabe, porque Cayetana se lo ha revelado, que en un verano en Sanlúcar Goya estuvo con ella. De hecho, hay cuadros en los que la pinta, en uno de los caprichos la pinta ella, en uno de sus cuadros de dibujos, pinta a la duquesa de Alba con la niñita, con Luz, con la niñita que tenía adoptada, que era una niñita negra, que bueno, en el diálogo digo yo, curioso nombre para una niñita negra adoptada, claro. Y se sabe que estuvo ese verano. Ya se empieza a decir que quién fue. La Santa Inquisición llega a perseguir a Goya. Lo que pasa es que el infante don Luis para eso, pero llega a ser investigado, eso está documentado históricamente, por la maja desnuda, que nadie llega a ver. Nadie llega a ver porque, vamos a ver, porque yo tengo que recordar. Se sabe de ello definitivamente y no entre susurros desde 1813, en un inventario que se hace por Fernando VII, sobre todas las obras incautadas en el Palacio de Godoy. Godoy constantemente quería las obras de arte y las joyas de la duquesa de Alba. Y de hecho, cuando ella muere, se llega a ver a la reina con una pulsera que era de ella, que no se sabe muy bien en qué casa de empeño se ha encontrado, pero que se sabía que se la había regalado Godoy, que era una pulsera de Cayetana. El palacio, el palacio en Madrid de la duquesa de Alba en ese momento, que no es el actual, no es Liria, él estaba empeñado en vivir allí y llegó a vivir allí. Bueno, en 1815 el Tribunal de la Santa Inquisición incauta la maja desnuda, por fin, por considerarla obscena, y se abre una investigación acusatoria contra Francisco de Goya. Es el cardenal Luis María de Borbón el que consigue detener todo esto. Y ya hasta 1845, Luis Viardot, en la revista del Museo de España, en Francia, no publica que podría muy bien ser la duquesa de Alba. O sea, hasta muchísimos años, casi 35 años después de morir la duquesa de Alba, no se publica lo que podía haber sido ella.
Pero el cuadro, por la época en que estuvo pintada, sí pudo pintarse en Sanlúcar, en la época que él estuvo en Sanlúcar. El libro queda abierto, es una novela. Hay asesinatos, Juanillo, el mandadero de Goya, muere y desaparece el cuadro. Ese cuadro era para Cayetana y nunca llega a su casa. Está desaparecido durante mucho tiempo, durante la invasión francesa, y acaba apareciendo en la casa de Godoy cuando se va a Francia. Eso sí se sabe, pero estuvo desaparecido. Por eso hay, se habrá visto en algunas películas ese truco que se hacía de poleas, de poner la maja vestida y la maja desnuda una delante de otra constantemente. No sabemos, de eso no hay constancia. Hay otro escritor, bastante novelesco, que lo cuenta. Yo en mi novela, por supuesto, lo cojo porque es una historia fantástica, ¿no? Pero sí es verdad que estuvo perdida muchísimo tiempo. ¿Dónde apareció? Probablemente. Yo cuento lo que es ficción y lo que es realidad en mi novela. En los hangares de las cosas decomisadas después de la guerra. Igual que después de la guerra civil. Hubo unos hangares donde las cosas decomisadas, por ejemplo, en Madrid, todo lo del Museo del Prado, todo lo de casas particulares, menos mal, gracias a eso se salvaron, se fueron guardando en iglesias y luego se llevó todo al Museo del Prado y estuvo vigilado. ¿Qué pasa? Que la gente después de la guerra, los que podían, pues denunciaban lo que les había desaparecido de sus casas y unas cosas las encontraban, otras no. Se sabe que después de la invasión francesa, los grandes palacios, porque el Capricho fue decomisado por los franceses, que habían sido expoliados. Sabemos perfectamente que cuando huían de los españoles las carretas iban volcando en las acequias y iban cayéndose cuadros, estatuas, todo con todo lo que habían, cosas de iglesias, profanaron tumbas sin parar, todas esas cosas las sabemos, ¿no? El final del libro aparece y por fin se ve la cara, porque siempre seguirá la sospecha de si el cuerpo, y es verdad que la maja parece que tiene la cabeza atornillada, el cuerpo se pintó antes y pertenece a una persona y la cara pertenece a otra. Al final de la conferencia voy a decir a quién creo yo que pertenece, pero hoy es una simple suposición. Y el resto, pues eso, el hilo conductor, voy a ir pasando diapositivas, pues es todo eso, todo lo que son las mujeres. Este es el Palacio del Capricho, acabo de hablar. Estaba muy de moda en las grandes familias, aristócratas del momento, estaba nada a 20 leguas de Madrid, actualmente está dentro de Madrid, de hecho. Entonces, estaba de moda tener sus grandes palacios en lo que sería el Madrid de los Austrias y luego sus fincas de recreo un poco más allá. Ella iba a caballo a este palacio. Está recién restaurado y recibe un montón de visitas. Fue una zona muy peligrosa hasta hace muy poco tiempo, porque estaba en lo que eran los suburbios de Madrid y bueno, se han llegado a cometer hasta asesinatos. Hace 20 años se aprovechaba que estaba oscuro, no estaba iluminado y demás. Esta es la vanidad, uno de los caprichos de Goya. Los grandes opositores de la duquesa de Osuna decían que muy probablemente era ella, porque no hacía nada más que ponerse gorritos y estarse mirando al espejo. No es cierto. No es cierto. Yo he leído cartas personales suyas, era una mujer tremendamente inteligente, que se tuvo que someter a un chantaje, me voy acordando de cosas, de Godoy y salir de España por su marido, porque le prometió una embajada que jamás le dio. Ella estuvo viviendo en Francia y al regreso de Francia decidió que ni era más afrancesada y que iba a luchar por los españoles y contra Godoy ante todo, siendo del entorno al que pertenecía y hablando perfectamente francés, ella y todos sus hijos, conociendo la cultura. Aquí tenemos a la maja desnuda y a la maja vestida. Si nos fijamos en las caras, veremos si se parece a la duquesa de Alba, a Cayetana, a la que pintó Goya. Esta es la condesa duquesa de Benavente. No era muy agraciada, no era muy guapa, era muy alta, y guapa para el momento tampoco lo era. De hecho, bueno, alguno que otro me ha dicho que más bien tiene cara de hombre, pero tuvo muchos hijos a los que casó y sobre sus tendencias sexuales no hay ninguna duda. Estas son todas sus hijas. Tuvo a otros pintores como Esteve trabajando para ella, y aquí está la duquesa de Alba. La duquesa de Alba, bueno, ya he contado un poco. Mientras estuvo casado con su primo, con el duque de Minas Sidonia, es que otra cosa que no sabe la gente es que nunca tuvieron descendencia.
ellos no tuvieron descendencia. Cayetana, que muchas veces, la actual duquesa de Alba, que muchas veces dicen que se parece tanto a ella en muchas cosas, porque en muchas cosas de su carácter, en realidad no desciende el título y propiedades, no quedó nada, prácticamente nada. En su testamento se lo deja todo a sus médicos y al personal de servicio, lo que le queda. Y el resto se lo expolian, como viene contado. Está documentado, ¿eh? Y hereda todo lo que es la casa, los títulos y demás, lo hereda un tío suyo. Y de ahí es de donde viene la rama de la actual duquesa de Alba. La condesa de Chinchón, María Teresa, pintada por Goya en muchas ocasiones también. Por eso yo siempre digo que son las tres musas de Goya: la dulzura, y aquí vemos la cara, la sensualidad y la inteligencia. Aquí la vemos la primera vez que la pinta, cuando Goya empieza a pintar en una casa en particular, que es en casa de su padre, el hermano del rey. Una vez que este muere, como he dicho, pasa a la duquesa de Osuna, a casa de la duquesa de Osuna, y luego a hacer 1.000.000 de encargos que vamos a ver a posteriori. La duquesa de Alba. Comparemos con la cara. Es que todavía no he hablado de la persona que puede ser. La condesa de Chinchón, nuevamente la niñita que hemos visto hace nada. Esta niña se casa por obligación con Godoy, la sacan del convento donde ha vivido más o menos feliz, alejada de su madre, pero más o menos feliz en Toledo, y la casan con Godoy. No soporta a su marido para nada, y además ya no solamente porque no soporta que le toque. Tiene que compartir, y aquí vamos, mesa con Pepita Tudó, una amante de Godoy, mesa y casa, con la cual tuvo varios hijos al mismo tiempo que ella tenía los suyos. A ella solo le queda una niña viva después, pero ella se tenía que sentar en la mesa con la amante de su marido y con los hijos de su marido, en su casa. Aquí tenemos al duque de Osuna, que iba a ser embajador en Viena, pero que nunca llega y se queda en París, porque las promesas de Godoy se quedan en el tintero. El duque de Macedonia, aquí pone duque de Alba, era por su mujer, pero también era duque de Macedonia y muy cerquito, gaditano, por eso estaban en Sanlúcar, por eso Cayetana estaba en Sanlúcar con Goya, por su marido. Y aquí tenemos a Godoy. Se va viendo la evolución. Un hombre tremendamente inteligente, que supo manipular las voluntades de los dos. No sé si tuvo algo más con la reina o no lo tuvo, pero que supo manipular perfectamente las voluntades tanto de la reina como del rey. El rey era débil, pero la reina no lo era. Y bueno, y que yo creo que no se ha visto una ascendencia más meteórica en ningún gobernante de España, ni siquiera en el conde duque de Olivares, del cual hablábamos antes y al cual lo he tratado. Nunca. Asciende meteóricamente. Y la verdad es que él tiene sus propósitos. Yo creo que no pensaba terminar en Francia y desterrado de por vida, pero acaba casándose con Pepita Tudó y viviendo con ella y con los reyes en el exilio. Él vive con los reyes el resto de su vida en el exilio. Este es uno de los cuadros de Goya, de los duques de Osuna con todos sus niños. Aquí la vemos un poco más diferente a la duquesa de Osuna, pero bueno. Aquí tenemos a la duquesa de Abrantes, que se quedaría a vivir en Andalucía, concretamente en Jerez, después de la invasión francesa. Joaquina, con la cual tuvo una importante discusión, está escrito además, con su padre, puesto que se había retratado por el maestro en una posición bastante atrevida, y la verdad es que de los cuadros es el que más se parece a la maja. Nadie más se retrata de esa manera, tumbada y demás. Carlota es la hija de Godoy y la condesa de Chinchón, la única hija que tiene, que se la llevan cuando Godoy se va, deja a la condesa de Chinchón viviendo aquí sola y se lleva a su hija para siempre a Francia. No vuelven a verse, bueno, vuelven a verse después cuando ella viaja a Francia, pero la niña ya es muchísimo mayor. Llegan a acusar, es que hay tantas historias, llegan a decir que Carlota tuvo relaciones con un medio hermano suyo, que era el hijo que quitaron de la sucesión en la Constitución de 1812, del orden sucesorio que instituyeron del rey, de Carlos IV, quitaron a uno de sus hijos, porque decían, es que era
Simplemente por susurros queda descartado de la sucesión del rey porque decían que era hijo de Godoy. Entonces, a posteriori, no sale en la novela, dicen que Carlota, que era hija de Godoy, tuvo ciertas relaciones e incluso la reina intentó casarla con este hijo suyo. Y claro, se alzaron las voces, aquello se paró, pero es que hablaban bueno, pues es que eran dos hermanos, claro, los que querían casar. La reina se ponía el mundo por montera, de verdad. Este es el lanzamiento de Aranjuez. Aquí hay una anécdota muy divertida que sale en el libro contada, pero no sale como se me ocurre. Yo necesitaba situar en Aranjuez a la condesa duquesa. Cuento un poco para que vean cómo una escritora funciona, ¿no? La duquesa de Osuna tenía que estar en Aranjuez la noche del Montín para avisar a Carlota de que el pueblo entero avanzaba desde Madrid hacia Aranjuez a prender a Godoy. Y de paso se la podía llevar allá por delante. Entonces empieza a investigar y digo, ¿pero cómo la puedo situar? ¿Cómo la puedo situar? Su madre, la madre de la duquesa de Osuna, había sido dama de la reina. Y resulta, empieza a investigar entre sus papeles, que ella conservó durante muchos años, después de morir su madre, las llaves de esa casa. Y esa casa lindaba, ahí vemos un grabado antiguo, son casas compartimentadas. Esa casa lindaba exactamente con la de Godoy, por los trasteros. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando nuevamente de la novela. Como de repente la realidad supera cualquier ficción que yo me hubiese podido inventar. Ya está, ella llega a caballo, medio a oscuras, están ya las antorchas entrando por Aranjuez, con todo el gentío, ella sube corriendo por casa de su madre, que no ha entregado las llaves todavía a la guardia, entra en lo que son los trasteros de la casa de al lado y baja corriendo a avisar a María Teresa, que vienen a por ti. Ella no se fue, ¿eh? Ahora, el que se escondió fue Godoy, que estuvo 2 días escondido entre sacos hasta que dieron con él. Bueno, esto es como conducen a Godoy, cómo lo detienen. María Teresa. Esta fue la mujer, la madre de la Chinchón. Se casó con el hermano del rey, consiguió que abdicara totalmente, fueron desterrados, dejó que sus 3 hijos se metiesen en conventos y solamente una vez en toda su vida fue a visitar a sus hijos, a Toledo. Con eso quiero decir por los movimientos que se pueden mover una mujer, ¿no? Los sentimientos. Aquí tenemos a Pepita Tudó, aquella señora que se sentaba en la mesa con la condesa de Chinchón, a la mesa de Godoy, y con la cual tuvo muchísimos hijos. ¿Por qué sale Pepita Tudó? Pepita Tudó es el elemento número 27 de la novela, porque hay muchos estudiosos del arte que aseguran que la cara de la maja desnuda es la de Pepita Tudó, que el cuerpo no, que el cuerpo es el de Cayetana, pero que la cara se pintó a posteriori, que es la de Pepita, y por eso estaba en manos de Godoy. Por eso estaba en manos de Godoy. Enigma, ahí quedará, lo mismo dicen lo contrario, pero aquí ya tenemos a la maravillosa reina María Luisa de Parma, muchísimo mayor que Godoy, pero siempre se ha dicho que tuvieron relaciones. De hecho, acabo de contar lo que pasó con su último hijo, el más pequeño, ¿no?, que es desterrado de lo que es la sucesión monárquica en la Constitución. Marquesa de Ariza, dueña de la casa que tenía aquí. Vamos a ver, cuando llegan ya hay todas esas almas en Cádiz, llega un momento en que la duquesa de Osuna se siente agobiada, tiene muchos hijos viviendo con ella todavía y no puede seguir, diríamos hoy en día, ocupa en casa de su amiga, ¿no? Empieza a buscar y el poco dinero que le queda, que ha conseguido salvar, porque ella tiene que salir prácticamente corriendo mientras los batallones franceses entran en su casa, lo dedica a alquilar una casa aquí. Es en la calle Misericordia. Y lo único que encontraron en los papeles, ¿sigue existiendo la calle Misericordia en Cádiz? No, ¿sigue existiendo? No lo sé. Lo único que encontraron en los papeles es que estaba muy cerca del manicomio. Que a ella no le gustaba nada esa casa que se alquiló, porque estaba muy cerca del manicomio, pero es que no había otra cosa para alquilar. En Cádiz estaba la gente metida en las casas hacinadas, prácticamente, ¿no? Y allí es donde celebra la boda de su hija Manolita, ¿no? Este es uno de los primeros cuadros de Goya que a mí me parece entrañable. La niñita que está detrás, mirando, el infante Don Luis, es el que está con una coleta
justo en segunda línea está un niñito como con una coleta y vestida de azul, es el que estuvo aquí en las Cortes de Cádiz presidiendo en nombre de Fernando VII, y la niñita que está detrás es la condesa de Chinchón, y la otra es su hermana. Es un cuadro de Goya que pintó con su primer mecenas. Bueno, esto ya sabemos quién es perfectamente. Se cumplieron ayer, lo vi en el telediario y por pura casualidad lo habrán oído, 185 años ayer de la muerte de Goya. Boccherini muere en Madrid, pero está enterrado en Lucca. Y bueno, para que se hagan una idea, la música de Master and Commander, por ejemplo, es de Luigi Boccherini, ¿no? Profesor de música de sus niños. Una de las cantantes y manoleteras, Moratín, también asidua a las tertulias en casa de la duquesa de Osuna. Pedro Romero, había una lidia tremenda entre las dos. Alba prefería a Pepeillo y la Osuna, entonces se peleaban en la plaza y le divertía mucho a la gente como las dos grandes señoras se peleaban por dos diferentes toreros. Pues es que la vida se repite todo. Y la Osuna era de Pedro Romero. Pedro Romero fue precisamente el que escribió el primer libro sobre todo lo que es la maestría en el toreo por Ronda, por la escuela de Ronda, ¿no? Fue el primero que puso las bases, la vestimenta y demás. Esto es de Goya. Ahí, lo comentaste tú, hay una escena donde están las dos en un palco y Goya precisamente está pintando sin parar. Es la acogida de Pepeillo que muere a posteriori, cogido por un toro. Más cuadros de Goya. Esta es la carga. Dicen que Goya probablemente no estuvo el 2 de mayo en Madrid. No se sabe. Lo he buscado, se sabe que después se va a Juan de Todos y se va hacia Zaragoza, cuando es la invasión, cuando los franceses entran ya a saco y después del 2 de mayo. Pero realmente no se sabe si estuvo o no estuvo. Yo creo realmente que cuando ha pintado esos cuadros que pinta, la carga de los mamelucos y esos cuadros que dejó pintados, creo que algo debió de ver, sinceramente. Muy artista, pero yo creo que algo debió de ver. Se quedan he leído la vida de Goya, pero justo ese día y en esa fecha no se le tiene bien ubicado, no se sabe si se ha ido. El duque de Wellington no estuvo en Cádiz nunca, pero el que sí estuvo fue Richard, su hermano. Entonces aparece también en la novela, porque tenía que aparecer. El duque de Wellington, al fin y al cabo, pues fue un poco el que nos sacó del atolladero. Nos gustase, luego se lo cobró con creces, ¿no? Pero fue el que nos sacó un poco del atolladero. Y aquí, pues, la vuelta y el regreso, el final de todo, de toda la lucha de todos los españoles en conjunto, con diferentes ideologías, porque yo siempre lo digo, no solamente es la Constitución de 1812, sino que es el previo, el momento previo, el cómo en los diferentes cafetines, en las casas en las casas que tú mencionabas de tertulias, de Frasquita Larrea y de Margarita López Marla, unos los liberales, otros los conservadores, por primera vez en España, aquí en Cádiz, y eso ya lo sabemos todos porque se celebra sin parar, se reúnen personas de todo tipo de opiniones para ponerse de acuerdo y llegar a un fin común, y lo consiguen. Bueno, pues esta es mi novela. Yo estoy abierta a todo tipo de preguntas. Por ejemplo, la sombrerera, el único elemento de ficción que he comentado, el nombre Michel Prévost, lo saco de el apellido lo saco del peluquero y sombrerero más importante que tuvo María Antonieta, por tiempo antes. Pero el resto todos son reales, o sea, es que hasta los relojeros Charot, que los sitúo aquí, eran los relojeros más conocidos que había en el momento, que tenían una relojería en la calle Barquillo de Madrid, que tienen que huir del asedio francés y que acaban también en Cádiz. Es decir, es que en Cádiz, si empiezas a investigar, puedes hablar de tal barbaridad de gente que estuvo aquí. Pero bueno, no sé si me he disipado. Al final tenía los papeles y he ido disipándome de un lado a otro. He ido contando anécdotas. Y bueno, y espero que les haya entretenido lo que es este capricho.
Capricho es porque está lleno de caprichos, pues están los caprichos de Goya. A mí lo que más me cuesta normalmente es elegir el título de una novela. Lo que más, es increíble, dice, son 3 palabras, pero indudablemente es un elemento que tira en un primer momento. Tenía 1000 títulos elegidos, pero de repente la palabra capricho vino a mí y estaba el Caprichos varios de Godoy. Primero por Cayetana, luego por La Reina, luego por El poder. La finca del capricho, que es la que hemos visto en las fotografías, que bueno, tenía autómatas. O sea, es que puedo hablar de 1000 detalles que he ido encontrando y han aparecido en la novela. Estamos hablando de 1808 y esta señora había montado una granja chiquitito y tenía autómatas que había comprado en París. Uno arando la tierra, otra hilando en la puerta. Tenía un castillito en pequeño para que sus hijos jugasen con 2 soldados que andaban muy despacito o se movían, no sé, porque se han perdido los autómatas, pero se sabe que estaban los autómatas. Tenía lo que es, hoy diríamos, un tío vivo. Estamos hablando de 1808, ¿no? Ese capricho, los caprichos de Goya y los caprichos de Godoy. Y el capricho humano en general de cada uno de los personajes que van apareciendo, ¿no? De ahí vino lo que es el título de la novela. Y más cosas que se me pueden ocurrir, no sé. Si quieren hacer alguna pregunta, pues... No sé. Históricamente, Antonio, le he dejado un poco en todo lo que es la carrera histórica, ya lo sabemos. De aquí de Cádiz no se van cuando se van los franceses, aguantan normalmente 1 o 2 años más, porque no saben realmente qué propiedades han recuperado, con lo cual la gente sigue aquí en Cádiz bastante tiempo después. No, primero darte las gracias por la disección que has hecho de los elementos. Tengo que reconocer que me he desordenado yo sola un poco. Cada uno tenía un orden. No, lo tenía todo escrito, pero sinceramente prefiero hablar, sobre todo cuando somos pocos y bien avenidos, ir disertando, ¿no? Quiero hacer una pregunta que durante todo el año pasado y el anterior y durante estos años, con el tema del bicentenario hemos estado escuchando prácticamente de todo, es decir, hemos escuchado que la versión quizás más exagerada, que la Constitución de 1812 pues, bueno, es como la clave de bóveda de toda la historia contemporánea española. Hemos escuchado también versiones en las cuales se nos valora aquel momento histórico. Es decir, yo creo que en la experiencia sobre todo del año pasado yo escuché absolutamente de todo. Yo te quería preguntar, ¿Qué opino? ¿qué opinas? Es decir, ¿qué sensación, qué huella tiene? He puesto el Rey Felón. Yo creo que fue, sinceramente, un momento en que estábamos perdidos, teníamos que luchar todos, ricos, pobres, absolutamente todos. Era un momento, hombre, había pasado ya el momento de la Ilustración, pero la gente estaba había personas formadas, los conservadores ya sabemos, ahí estaba la Iglesia tirando para su lado y los liberales tirando para el suyo. Pero es que es la primera vez, realmente, yo siempre digo lo mismo, es la primera vez que los españoles se sientan durante muchas jornadas y muchos días a debatir punto por punto diferentes ideologías y llegan a un acuerdo, que eso es lo más increíble, porque llegan a un acuerdo. Entonces, yo creo que, sinceramente, cuando llega Fernando VII, lo que pasa que, claro, pero volvió de una manera demasiado drástica al absolutismo. Hablar a pasado de la historia siempre es fácil, ¿no? Sobre todo porque... Pero yo creo que se podía haber hecho... No lo sé. De hecho, yo creo que no debería haber vuelto, pero bueno, esa es mi opinión. Creo, sinceramente, que no hizo ningún favor. No hizo ningún favor, y luego su hija Isabel II, si seguimos analizando la historia de España, tampoco fue una buena reina. Yo creo que el declive de la monarquía empieza, pero brutalmente. No así con nuestro rey actual, Yo creo que él ha hecho mucho en pro de España y ha sabido compatibilizar lo que puede ser un rey con lo que puede ser una democracia y un sistema político, ¿no? No tiene nada que ver, es que estamos hablando de 2 momentos históricos tan diferentes, ¿no? Pero el rey Felón bien se podía haber quedado en Valensay cazando, iba a decir gamusinos, pero no, cazando... Podía decir elefante. No, si se tiró mientras aquí perdíamos la vida y corríamos, él estaba cazando. Cazando venados, perdón.
Cazando venas. No, pero yo no soy republicana, yo soy monárquica, ¿eh? Yo lo digo con la boca muy grande. No, igual que los republicanos dicen con la boca muy grande que son republicanos, yo digo con la boca muy grande que yo actualmente soy monárquica. Pero no hemos terminado, viene usted corriendo. Porque es que yo quería también decirle que ha hecho usted muy mal en desvelar que la sombrería no existe, porque ha evitado que un montón de historiadores desocupados buscaran a este personaje y su historia. No, pero es que no existe. Es que a mí me gusta decir lo que es verdad y lo que es mentira en una novela, ¿eh? Nunca hubiera hecho eso. ¿No? Disculpe que le haya intervenido. Pero se tiene que ir corriendo. Sí, por eso el abuso de la... Juan José, se llama Juan José. Bueno. Perdón, a mí me gustaría hacer una pregunta. En el libro nos acaba de contar que habla de la riqueza de Alba. ¿Existe para mí un susurro de que por lo visto fue envenenada? Sí, no. En el libro viene exactamente lo que dijeron los médicos sobre lo que fue el declive de su enfermedad. Ella acaba desvariando, además. El ama de llaves que tiene a su vera constantemente es la misma mujer que estuvo junto a ella, y viene lo que los médicos fueron diciendo. Es que tenía el hígado bastante manchado, sí, hacían unas autopsias relativas, pero sí. Pero es que yo, que he escrito sobre esas cosas varias veces, pues con Enrique IV el Impotente también. Hay susurros de envenenamientos en la historia, hay tantos que es que podemos escribir, pero no lo sé. No lo sé. Ella estaba ya muy avejentada y había estado bastante enferma el año anterior, en diferentes etapas. Ahora ya sabemos que hay venenos de acción lenta, ¿no? Sí, es que se supera por las pinturas, ¿no? Y que a veces incluso la reina, la que por lo visto puede haber sido también... ¿Se puede hablar desde aquí? Voy a. Habla. Por ejemplo, hay un historiador, bueno, en este caso no es histórico también, sí, alemán, que habla y hace una presente biografía o novela histórica, me lo ha dicho de Goya, que alega que una de las criadas va a recoger a la última duquesa de Alba y que trae una horchata, y que esa horchata está envenenada, quizás por venganza de la reina, que era muy celosa de la, podríamos decir, desafío constante que le hacía la duquesa en la corte con sus joyas. Bueno, hay un momento que yo documento en que es que era brutal, porque viste a todas sus damas, se entera de qué vestidos está haciendo la reina, para un baile, y viste a todas sus damas con el vestido de la reina, y la tía con dos narices aparece en el baile de palacio con 3 acompañantes vestidos igual que la reina. Son muy fuertes. Me llama mucho la atención cuando se vuelve a España el cadáver de Goya, no le falta la cabeza. Ayer lo dijeron. Se descubre el cadáver también de la última duquesa de Alba, porque esta gente son, con el debido respeto, unos advenedizos, todo termina con los Álvarez de Toledo, para mí, por lo menos. Que son los auténticos Álvarez. Bueno, espera. Juan José. Y ya está. Bueno. Todo magnífico. No, pero aparecerán 1000 novelas sobre el cráneo de... Lo he comprado y es que quiero leerlo. Bueno, pues muchas gracias. Hazte la idea de que Michelle existió. Bueno. Te va a convencer cuando la leas. Bueno, ya está, venga. No, lo que pasa es que usted también ha echado a un mito gaditano. En la ¿Cuál? calle Bedora hay una placa que dice que estuvo a los años, Sí. de Wellington, y usted nos ha dicho todo lo que... Es que teoría... Sí. Es que bueno, es que Estuvo Richard. rápido. Ahora El hermano era el embajador de Inglaterra, pero él estuvo Pues una que vez. lo mismo fue en la época que yo estaba tratando, ¿comprendes? Sí, Sí, pero no, estuvo. pero el que estuvo... Sí, vino. Una vez, cuando acaba la guerra de independencia. después de la guerra. Después de la guerra viene. Después de la guerra, es que yo lo trato justo... Sí, Sí, no, es vino. posible. Es posible, no, es real seguro, pero... Porque estaba allí el antiguo manicomio donde estaba el convento de los capuchinos, etcétera. ¿Y ahí está la calle Misericordia? Era más difícil que llegar. ¿Qué? ¿Está ahí la calle Misericordia? Señora, al lado de la iglesia de la Paz. ¿Ves? Claro, es que yo documento, pero no me traslado, no había llegado a Cádiz todavía. Sí, estuvo después de la guerra. Sí. Perdón por lo de Wellington, entonces, porque tienes razón seguro. Lo que pasa que es que yo he tratado justo esos años en los que estaban y estaba Richard, pero no estaba él. Porque todo es más así. ¿Y por qué no me lo habéis dicho? Bueno, porque somos muy respetuosos. Bueno, a ver, yo quiero decir una cosa. Yo soy abogada de carrera, licenciada en Derecho, apasionada por la historia y escritora. Héroe. ¿Qué quiero decir?
que errores en el momento de hablar, no en el libro, no en el libro porque les doy 200 repasos, pueden existir. Entonces a mí cuando me corrigen algo no me enfado ni tiro no sé qué, no, escucho. Que Wellington vino después, estupendo, ya lo sé para siempre, seguro. Les puedo contar anécdotas, la bugambilla, por ejemplo, y lo cuento muy rápido. Me acuerdo, por ejemplo, es que siempre te sale algún respondón. En un momento dado pongo que había bugambilla con Carlos V y me responde una paisajista que las bugambillas no las trae, no vienen a España hasta que viene a finales ya del siglo XIX bugambille con la plantita del Brasil. Lo dudo mucho, lo que pasa es que los españoles, como siempre, no pusimos nombre a la plantita. Estoy segura, por los barcos venían repletos de plantas desde allí. Pero, en fin, lo digo como anécdota. Quería preguntar. Sí. Le quería hacer una pregunta. ¿Tú quién crees que es más afrancesado? ¿Fernando VII o Godoy? Fernando VII, en teoría, estuvo todo el tiempo en Bayona esperando a ver si esto se solucionaba o no. No, lo que pasa es que no, Fernando VII... Fernando no. Fernando no creo que fuese. fuese. La pelota no era afrancesado, simplemente era un mal rey. Te quiero decir que se acercaba al árbol que más sombra daba y que se dejaba llevar por las circunstancias, pero es que a Fernando, según avanzaba hacia la frontera, todos sus consejeros le decían que parase, y él seguía y seguía y seguía, sí. Él siguió la teoría de Godoy, de estar unido a Godoy todo el tiempo hasta que las cosas estuvieran bien y pudiera volver, ¿no? Ay, no. Él estaba con los reyes en Francia, Sí. esperando el momento. Pero Fernando volvió, pero no vivían en el mismo sitio, ¿eh? Él no vivía, él tuvo el encuentro en Bayona con su padre y hubo esa discusión tan bestial que hubo. No, pero luego los reyes se fueron a un lado con Godoy. Hombre, sí, claro. Hombre, pero si ya había habido, de hecho, anteriormente ya había habido detenciones y demás, porque ya había habido un amago de rebeldía, sí. Lo que pasa es que... Los reyes siempre unidos a Godoy, siempre. Sí. Mientras Fernando VII estaba en Valenciennes, él estaba... Y luego se va a Roma con los padres, con los reyes. Y vive siempre con ellos y luego ya se va a París con Pepita Tudor. Francesado no creo que fuese. Y Godoy tampoco era francesado. No. Godoy era un señor de Badajoz que no eran afrancesados. Lo que pasa es que es lo que les tocó vivir. El invasor fue francés y había que lidiar con ellos. Cuando es proclive a la cultura francesa. Y Manuel Godoy no era una persona culta, o sea que no... Era francesado en el sentido de que políticamente le interesaba estar al lado de los franceses porque iban a dar luego el título de rey del Algarve. Políticamente, pero no culturalmente. Culturalmente Godoy nunca fue afrancesado. Culturalmente era un zafio. Yo creo que no sabía nada, era un animal de bellota. Fernando era un zafio, no... un mal rey, un felón, todos los epítetos castellanos perversos. Se dejaba llevar y además no escuchaba a sus consejeros, porque hubo muchos, están en las cartas, que le aconsejaban no ir a Bayona. Y ahí seguía, ¿sabes? Y luego la camarilla con la que gobernaba pues era un bailador, un aguador, una prostituta, o sea que imagínate cómo llegó a España ese individuo. No, esta novela lo que es un reflejo de la sociedad del momento. Goya fue Ese sí era francesa. Goya sí. Al final de su vida, ¿no? Yo creo que era anárquico al principio. Se va a Burdeos. Mira, en la novela yo expreso un poco lo que yo creo que él pensaba. Decía, yo tengo que pintar a todos estos señores porque él con los retratos ganó mucho dinero, ¿no? Pero por obligación, porque realmente, entonces, por ejemplo, ella, que es su mecenas, en un momento dado le dice, píntame los paisajes de alrededor de Madrid. Entonces, realmente eso le divertía. Además, hay cartas en las que le dice a Goya que pinte libre temática. Él disfrutaba mucho más. Lo que pasa es que al final, en su época de afrancesado, además estaba atormentado, porque es que yo realmente, los últimos cuadros la época oscura es tremenda. Es tremenda. Y bueno... Vuelvo a repetir, que siento haber dicho lo de Wellington. No tiene importancia. Todos los días pasado. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a todos. No, y gracias a todos por estar conmigo. Y a ti en especial. Bueno, vamos a hacer esto.